de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía de la República Argentina y el presidente del Banco Central están aislados. Trajo el coronavirus. Es decir, que nos prestan la plata, traen el coronavirus, ¿cómo le vamos a pagar? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, profesor Salmón? Un abrazo para usted y toda su audiencia, un placer siempre. Igualmente, es conectarnos con el centro de la provincia del Chaco y además capital de la República Argentina alterna. Bueno, fíjese, qué orgullo, ¿no? Sí, así es. Es un viejo anhelo que recordará usted, ya lo había planteado Raúl Alfonsín en su momento, con esta idea de que tenemos que descentralizar, tenemos que volver a un auténtico y un verdadero federalismo, que no todo se concentre en Capital Federal, que no todo se concentre en la provincia de Buenos Aires, porque también este es uno de los debates que tenemos que dar, sí, no tenemos que cansarnos de dar, que tiene que ver con la sobrepoblación en algunas zonas, la densidad que hace que justamente la gente, producto de la migración del campo, se aglutine en las ciudades y eso implique mayor imposibilidad de acceso a cloacas, mayor imposibilidad de acceso a una vivienda digna, conexiones eléctricas clandestinas, hacinamiento, proliferación de enfermedades que se magnificaron con la pandemia. Entonces es un replanteo poblacional también en el buen sentido, poblar la patria para que podamos crecer como nación. Exactamente. Además, la responsabilidad social y política ambiental para asegurar lo que la naturaleza nos ofrece. Decía ya el creador del movimiento justicialista en alguna oportunidad, la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales y el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación tecnológica. Por eso esto tiene que ver con la responsabilidad social, lo dijo el 18 de octubre de 1972. Qué visión, ¿no? De este tema, cómo se incrementó. Y sucesivos gobiernos en la República Argentina despoblaron prácticamente el campo para traer gente hacinada a las ciudades sin posibilidades de trabajo, ¿no? Bueno, esa es una de las peores facetas del capitalismo voraz. Nosotros cuando decimos capitalismo, muchos compañeros o muchos vecinos y vecinas seguramente se asustarán y dirán, bueno, ¿por qué siempre la crítica al capitalismo? ¿Qué tiene de malo el capitalismo? No tiene nada de malo el capitalismo, no, si verdaderamente cumple su función primigenia. Claro. Es decir, tengamos un mercado interno sólido, que podamos nosotros con nuestro dinero ser felices, que podamos fortalecer nuestro consumo, que todos los ciudadanos de bien no nos veamos privados de nada, profesor Salmón, que nuestras familias puedan ir, salir a pasear, vacacionar, que el turismo local se fortalezca, que podamos, ¿por qué no?, ir a actividades de esparcimiento, salir a comer. Entonces, pero un capitalismo productivo, no un capitalismo financiero, donde hay cada vez más ricos y donde la plata, los recursos se concentran en una minoría poderosa que no quiere compartir, porque también debemos decir que el beneficio de esa minoría es producto del esfuerzo de todo el pueblo argentino. Claro, y esta cuestión hoy tiene mucha vigencia al hablar del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Muchos quieren decir que es un impuesto y que no es un impuesto, es un aporte extraordinario por única vez, que lo va a pagar un universo mínimo, todos aquellos que tienen más de 200 millones de pesos, fíjese la discusión, todos aquellos que tienen más de 200 millones de pesos. No el trabajador que a duras penas llega a fin de mes y que hace malabares para llevar un plato de comida a su casa. Entonces, un poco esa es la función que nosotros creemos que tiene que tener la dirigencia política para esclarecer. Y esta cuestión del hacinamiento, del consumismo que está destruyendo nuestro aparato productivo y nuestro ecosistema, ya lo planteaba el general Perón con visión de estadista, en un congreso de filosofía que lo daba en el año 1949 en Mendoza, que fue el preludio del concepto y del libro La Comunidad Organizada.
¿no? Sí, sí. Él decía que el hombre estaba avanzando en un proceso de insectificación, es decir, estamos entrando en una muchedumbre tal y vamos a entrar a un colapso por la lucha por los recursos, que el año 2000 los iba a encontrar unidos o dominados, y que justamente si el hombre en su buena fe no resolvía los problemas, eso se va a encargar las guerras, las hambrunas, las pestes, las epidemias, las pandemias, que hoy son tan constantes, tan patentes, y que justamente también llevan a la palestra pública la discusión entre más salud, más economía para todos, más inversión en educación, o un sistema político y económico totalmente cerrado y concentrado en pocas manos, que despotricaba al inicio de la pandemia y en el desarrollo de la pandemia por el IFE, en el cual se le daba el alimento y se le daba el sustento a casi 9 millones de personas, y hoy cuando el gobierno demuestra con claridad que eso fue de emergencia y que tenemos que fortalecer el camino a la inclusión laboral a través de otros medios, con un presupuesto real, con un marcado superávit fiscal que es nuestro objetivo y con unas cuentas sólidas, ahora salen en coro a decir no podemos quedarnos sin IFE, no podemos quedarnos sin ATP, cuando ellos son los que más criticaron eso. Entonces, la verdad es que hay sectores con los que no se puede conciliar de ninguna manera, profesor. Igual que el tema de la actualización de la jubilación. Lo que pasa es que hay que ser consciente que el mundo se enfrenta a una lucha que vino a incrementar, acrecentar, visibilizar esta pandemia. Es la incorporación de la riqueza en pocas manos y con el 99% quedando afuera. Por eso hay, desde los países centrales a los periféricos, un mensaje, ¿no? En este sentido, de menoscabar lo que tiene que ver con lo nacional y poner como ejemplo lo que pasa con estos países centrales. Está ocurriendo hoy, está con Estados Unidos, ¿no? Donde todos los medios, que son instrumentos, digamos, de la dominación, trabajan en ese sentido, diciendo que hay que tomarle el ejemplo, que hay que menoscabar el tema de lo que se hace en cada uno de los lugares, el nacionalismo o el amor a la patria, el amor al ser humano, a los connacionales o como le quieran llamar, y hoy nos está un triste espectáculo, ¿no? También quiere decir que no tienen todo consolidado. Yo creo que hay que volver a estudiar la historia de nuestros países, la historia del continente y la historia de las luchas en el mundo, porque hoy están presentes en esta situación. Por eso yo creo que hay que recurrir con la pandemia, con esta crisis mundial, a la discusión de estas situaciones, ¿no? Que todo lo que tenga que ver con intervención del Estado, mala palabra, todo lo que tenga que ver con los supuestos llamados países socialistas, países también supuestamente marxistas, y sin respetar la autonomía que tiene que tener cada pueblo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que recurrir al ejemplo de la historia, como bien usted menciona, al recordar al último Perón. El último Perón fue un prócer que vino a comprender cabalmente de que la única forma en que la Argentina podría salir adelante era con la unidad nacional de todos los sectores sociales que priorizan a la patria como emblema principal. Todos los sectores sociales que actúan de buena fe. 25.000 pymes, que hay que defender a los trabajadores cuando persiguieron y censuraron a todos los trabajadores, principalmente a los trabajadores opositores de medios de comunicación, cercenaron la libertad. Se quejan y dicen que hay un avance sobre la justicia cuando fueron los que pusieron 2 jueces por decreto. Entonces, se quejan de que la educación está colapsando cuando fueron los que menos invirtieron en la educación, y una de sus futuras promesas decía que para qué tantas universidades en el conurbano, que los pobres no llegan a la universidad. Entonces, la verdad que esto que usted menciona sobre recordar, sobre llevar adelante el ejemplo de la historia para entender lo que significa el Estado, es muy necesario en estos tiempos. Por eso nos lleva a ese tercer Perón, un tercer Perón que se alineó con el movimiento de países no alineados,
se rompió el bloqueo a Cuba. Recordemos que en el 73 tiene un conflicto con las principales empresas extranjeras que no le querían vender a Cuba, y él con el ministro Gergerbal se plantó y dijo: lo que importa es la soberanía del país. ¿Eso qué implicaba? ¿Un acercamiento hacia el socialismo? Para nada. Implicaba también generar una confluencia donde Latinoamérica sea fuerte, y hablaba de que el mundo avanzaba hacia un universalismo, pero que al mismo tiempo eso servía de pauta para que los nacionalismos de inclusión se fortalezcan y nuestro país pueda conseguir el futuro de crecimiento y de inclusión que siempre nos hemos merecido. ¿Cómo está la situación en Saspeña, abarcando otra situación? Bueno, la verdad que en Saspeña estamos también ingresando en todas estas medidas que el gobierno viene planteando acerca de que, si bien estamos no en una meseta como a nivel nacional, siguen habiendo aumentos de casos, y eso hace que se recomiende a la población la prohibición de circulación, todo lo que tiene que ver con la alarma sanitaria. La verdad que el caso de Saspeña fue un caso paradigmático, porque al estar en el centro de la provincia del Chaco, y bueno, ahora como bien celebramos capital alterna de la República Argentina, durante los primeros meses afortunadamente no sufrió casos, pero después se preveía que esto terminaría de esta manera, porque hubo una desaprensión de parte de la ciudadanía, pero también de las autoridades. Entonces ahora es muy difícil, tenemos que entender también que tenemos aquí a la UNCAUS, que es una institución de preeminencia y que ha recibido no solo a todo lo que tiene que ver con los casos aquí autóctonos de Presidencia Roque Saspeña, sino de todo el interior de la provincia del Chaco, y entonces también el Hospital 4 de Junio. La verdad que todo esto implica también que tengamos más conciencia, porque todo está cerca de volver a empezar con esta enfermedad, a pesar de que tenemos la vacuna muy cerca, tenemos fallas en el sistema de carga de datos también, es producto de todo lo que tiene que ver con sistemas integrados de información sanitaria, que muchas veces tiene fallas propias de la comunicación, pero bueno, la verdad que nosotros apostamos a que este futuro va a ser mucho mejor, porque tenemos a la vacuna en el horizonte, y esto nos puede llevar a que podamos encontrar una verdadera esperanza. Entonces la verdad que igualmente eso no nos tiene que calmar, no nos tiene que hacer caer en la confianza. Debemos seguir extremando las medidas de no compartir el mate, de respetar la distancia, de saludar con el pliegue del codo. Esta es la nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar. No podemos relajarnos ni en el cuidado de las medidas sanitarias, ni tampoco tenemos que relajarnos en los objetivos que tiene nuestro proyecto político. Miren, este último día en Presidencia Roque Saspeña hemos tenido 6 muertes y 113 casos nuevos, ¿no? En los últimos 3 días, donde no teníamos informe por esta cuestión de la carga de datos, del retardo en la carga de datos. Entonces tenemos fallecidos que llegan casi a 43. ¿Esto qué significa? ¿No? Que la verdad nosotros hemos seguido de cerca la enfermedad, nos ha afectado profundamente, y al estar en el centro del Chaco tenemos que recuperarnos, si Dios quiere, rápidamente, porque aquí tenemos la misión de erradicar industrias, tenemos el parque industrial, tenemos la UNCAO, tenemos inversiones en la obra pública por desarrollar, y queremos ser el centro estructural de nuestra provincia, también un nodo estructural de comunicaciones, y poder crecer y cumplir con los designios que nos espera a todo el Chaco. Pero si no acumulamos la experiencia para superar y cambiar nuestros hábitos, va a ser muy difícil, porque seguramente vendrán otras pandemias a pesar de la vacuna, que muchos agoreros dicen que si uno se pone la vacuna rusa se le va a incrustar el virus del comunismo. Claro. La universidad Saspeña ya es una ciudad universitaria, ¿no? La UNCAUS está promocionando ahora sus carreras, ¿no? Sí, están trabajando todavía de manera virtual. Bueno, justamente por este aumento de casos en la universidad, vamos a tener un parate de actividades durante 3 días. Hoy nos comunicaron las autoridades a nosotros que realizamos actividades ahí también desde el punto de vista de la comunicación. Y es producto no de casos que se dieron en la radio y en el hipermedio, pero sí en otras áreas. Entonces se ha decidido que efectivamente se tome esta decisión.
Nosotros, la verdad, bueno, lo de la UNCAUS, y teniendo en cuenta el gran impacto que tiene, la UNCAUS anduvo también por el Impenetrable, sí, llevando todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria. Nosotros creemos que la UNCAUS tiene que terminar de fortalecer el arraigo institucional de todas sus medidas, los chaqueñenses, pero todos los chaqueños se deben apropiar de este patrimonio que es la universidad, porque tiene un impacto simbólico muy importante. Una universidad también fue objeto de críticas y de atropellos por la dictadura. Recuerden la noche de los bastones largos de Onganía. Siempre el poder conservador ataca a las universidades porque es el lugar donde los sectores humildes pueden crecer y cumplir sus sueños. Y aquí en la pandemia se ha revalorizado el rol de la universidad. Lamentablemente en esas peñas los indicadores sanitarios nos vuelven a encender la alarma. Cuando inició el plan de desescalada apuntamos nosotros a la responsabilidad social y lamentablemente los indicadores sanitarios empezaron a desmejorar, a pesar de que muchos ciudadanos nos abrazamos a una responsabilidad individual en serio. Esto nos tiene muy preocupados porque vemos una juventud muy reacia aquí en Saspeña a cumplir esas medidas y nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Porque es en el día a día que tenemos que luchar contra esto, porque la verdad que nosotros no podemos relajarnos y debemos aprovechar efectivamente todos estos momentos en donde el país intenta reactivarse. Recordemos también que ya para el año que viene el gobierno nacional intenta salir de esta situación de emergencia, por eso es que se está rediscutiendo un nuevo horizonte, sin el IFE, pero con un gran impulso a fin de año para las familias en situación de vulnerabilidad. Recordemos que se sacó el límite de 5 hijos para la asignación universal por hijo, se incrementaron millones más. También se va a asistir a los jóvenes que presenten proyectos, se va a dar y repartir fuertemente una gran ayuda social para las fiestas navideñas. Y esto no significa mero asistencialismo, esto significa tener una mirada especial para los sectores humildes, porque para eso nos votaron, para imponer la agenda del pueblo y no la agenda de los poderosos que se resisten al aporte a la grande fortuna. El rector anduvo por el Impenetrable, según lo que Oesteman, según lo que escribía, comentaba sorprendido de la situación que se vive en el Impenetrable y bueno, asistiendo, dando posibilidades, las ayudas sanitarias que hacen desde la universidad. Además tuvo un rol preponderante también como unidad de atención en lo que tiene que ver con el COVID-19. Ustedes están como integrantes de un movimiento y una parte del movimiento justicialista organizando un Zoom para mañana. Sí, para hoy, en los preludios del 17 de noviembre. 16. Nosotros, viendo que seguramente habrá otros acontecimientos, donde también seguramente estará el gobernador y nosotros acompañaremos, hoy hemos tomado la decisión de realizar un pequeño homenaje virtual, que será transmitido en Facebook también, que contará con la participación de Francisco Tete Romero, que es un educador que siempre está trabajando